Bienvenidos un año más, nuevamente nos reencontramos, comienza una nueva temporada también de En Contexto, esta producción especial que ya ha pasado por el 2024 aquí en Nexus Multimedia Cooperativo y a quien le damos la bienvenida, por supuesto, en este 2025 para que nos acompañe es al padre Mateo Bautista García. Padre, bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, y gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Muchas gracias, Agustín, un saludo muy cordial y aquí estamos, a su disposición. Bueno, padre, para comenzar, para que nos empiece a contar sobre ustedes, justamente eso, cómo surge el nombre del padre Mateo Bautista García, de dónde viene. Bueno, ya notamos, escuchando su acento, que no es de aquí de Argentina. Cuéntenos un poquito de su historia, de sus pasos hasta el día de hoy. Y me llamo Mateo por mi tío y padrino, Mateo Bautista, el hermano de mi padre, y soy de Alba de Tormes, Salamanca, un pueblito de unos 4.500 habitantes, pero muy conocido y muy importante, entre otras cosas porque allí está enterrada una gran mujer, Santa Teresa de Jesús, escritora, poetisa, doctora de la Iglesia. Y por eso apenas nos han visitado 4 papas. Muy bien. Y algún personaje que no creo que lo conozcan, Miguel de Cervantes, Lope de Vega. Estamos a 18 kilómetros de la capital, Salamanca, una ciudad ya anterior a los romanos. Tenemos uno de los puentes romanos más antiguos. Universidad desde 1218. Bueno, y este pueblito, que en realidad nosotros decimos Villa Ducal, ya que tenemos fueros o constitución propia desde el 1140. Ajá. Es decir, desde la Edad Media. Y es Villa Ducal porque allí tienen la sede los famosos duques de Alba. Y soy el más pequeño de 9 hermanos, el más pequeño sí de 9 hermanos, y a los 10 años, 6 meses, 14 días y 3 horas, entré en el seminario. Muy bien. Pequeñito. ¿Se acuerda? A 400 kilómetros, en La Rioja española, ¿no? Y volví a las vacaciones para la Navidad y ahí me anunció que la mamá iba a morir. Así que murió la mamá cuando yo tenía 12 años. Después ya seguí estudiando en el seminario, la primaria, la secundaria. Pasé por ciudades como Zaragoza, después el noviciado. Nosotros los religiosos Camilos somos una orden hospitalaria, lo hice en Barcelona. Me ordené sacerdote a los 25 años en Madrid. Hice la tesis de licenciatura en teología moral, otra en teología espiritual, y en el año 1989 llegué a la Argentina, y en concreto a un pueblito conocido, San Antonio de Areco, ¿no? Ya que allí tenemos un hogar para 80 niños paralíticos cerebrales. Recorrí el país porque tenía la misión de crear la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud. Y tuve una bendición, tener a un jefe, a un gran obispo, Monseñor Jorge Novak, obispo de Quilmes. Y con ese motivo recorrí todo el país, ¿no? De norte a sur, un año hasta La Quiaca y otro hasta Ushuaia, los hospitales, centros de discapacidad, casas para VIH-Sida, recuperación de adictos, ¿no? Promoción de la salud. Y estuve en la Argentina hasta el 2001. 2001 pasé a Bolivia y tenía la sede en Santa Cruz de la Sierra, siempre dentro de nuestro carisma, como decimos, la asistencia y la promoción en el mundo de la salud. Y también aquí en Argentina, junto a animar y ser el primer secretario de la Comisión de Pastoral de la Salud, abrimos e impulsamos lo que llamamos la Pastoral del Duelo, ya desde el 12 de abril de 1993. Es el acompañamiento humano y espiritual tras la muerte de un ser querido, especialmente cuando mueren los niños, los jóvenes, los accidentes, otros homicidios, suicidios, lo que llamamos
la pastoral del duelo. Y venía ya, iba a decir arrastrando, pero en el buen sentido de la palabra, una tarea que para mí es muy importante: la donación voluntaria de sangre, que incluía la promoción, ¿no? Impulsar esta cultura de donación voluntaria de sangre. Cuando llegué a Argentina ya había donado apenas 42 veces, ¿no? Y ahora en este momento llevo ya la donación 168. No solo la donación, sino impulsar. Y junto a la donación de sangre, también potenciar la donación de futuros también donantes de órganos. Y en el año 2016 pasé a Italia, a Roma, ya que allí tenemos una universidad sobre los temas de salud, pastoral del duelo. Hice mi tesis doctoral, en concreto con el tema acompañamiento tras la muerte de los hijos, la tesis doctoral. 2019, mi nuevo destino fue Perú, y un poquito antes de la pandemia, así que me tocó en parte la pandemia, y en estos momentos me encuentro en la ciudad de Lima. Padre, bueno, nos dice que de muy chiquito ha entrado al seminario, primaria, secundaria. Digo, ¿cuáles fueron los motivos, quizás familiares, después personales, que lo llevaron a seguir la vida religiosa en un primer momento? Bueno, eso se lo tiene que preguntar Agustín, porque el que llama es él. Pero la vocación bien definida, ya la sentí, la percibí, es una voz interior, ¿no? Ya desde los 9 años, ¿no? Y de hecho tenía un pequeño problema, como lo decía en casa, especialmente a mi padre. Nosotros somos una familia de agricultores, ¿no? Y a la mamá se lo dije, hasta contenta se puso la mamá, pero mi temor era un poquito al papá, ¿no? Y después ya busqué la forma, ¿no? Ya se lo dije, y digo, bueno, mi papá da permiso. Dice, sí, hijo, pero cuando sea su nombre. ¿No? ¿Y cuando sea su nombre? A los 11 años. Pero después ya a los 10 y poquito ya me dijo, adelante, y fuimos. Sí, es un llamado interior, es hasta misterioso. Es incluso decir, ¿por qué uno se enamora de una mujer? Y de esa mujer, y en ese momento, ¿no? O porque uno tiene una inspiración a nivel profesional, o una vocación. Y es, como decían los profetas en el Antiguo Testamento, desde luego es un llamado. Siente uno la voz interior, pero no es una voz de sonido. Y a uno le va replanteando, ¿no? Y la vocación tiene sus características, porque es una donación al 100%, en cuerpo, en alma, a dejar incluso la propia patria, la propia nación, la propia familia. Pero lo que sí es cierto que Dios se sirve de muchas maneras, y creo que aquí se sirvió de dos. En primer lugar, que mi mamá era muy caritativa, ¿no? Cuando se enfermaba alguien, allí estaba, allí estaba. Y la otra, especialmente cuando la gente se enfermaba y ponía moribunda, y después cómo acompañaba tras la muerte, ¿no? Y ahí la verdad es que me impresionó. Yo recuerdo haber estado ya al lado de un ataúd a los 5 años, ¿no? Y la mamá la veía como ella animaba, consolaba, ¿no? Porque claro, como he dicho antes, también mueren niños y jóvenes, ¿no? Y eso seguramente fue un impulso, porque el carisma que yo elegí no fue, por ejemplo, ser párroco en una parroquia, o un carisma como, por ejemplo, de educación, ¿no? Fue estrictamente con lo que es el mundo del dolor, del sufrimiento, la muerte, el duelo, los cuidados paliativos. Así que el responsable de todo esto, allí está. Y ahí es donde ingresa, padre, digo, esto de la Orden de San Camilo, que es justamente orientada hacia ese sector. ¿Cómo llega usted a conocer la Orden de San Camilo? ¿En qué momento realmente dice, bueno, puede ser que lo que a mí me interese, digo, sea por acá? Sí, la Orden de San Camilo
San Camilo nació en el 1550 y murió en el 1614, por tanto es un santo del siglo XVI. Un siglo de cambios de todo, hasta de que la Tierra ya claro, es redonda, los conocimientos científicos, la llegada al Nuevo Mundo, Magallanes da la vuelta, los conflictos también religiosos que se dieron, ¿no? Los gobiernos, ahí estaba, recuerdo que estuvo Carlos V, el emperador, el conflicto con el rey de Inglaterra, con sus esposas, fue un año, y muchos descubrimientos también, ¿no? Científicos, pero fue un siglo de muchas crisis, y especialmente una crisis en el mundo hospitalario, lo que diríamos hoy el mundo de la salud, ¿no? Que tuvo siempre muchas dificultades. También hoy día nos solemos quejar, ¿no? Y Roma tenía los mejores hospitales, pero aún así fue una crisis terrible. Y aprovecho para decir que el hospital es la primera institución civil de la Iglesia. Y fue un poquito tarde, a partir del año 313. Ajá. Un poquito tarde, del año 313. ¿Y por qué? Porque en ese año el emperador Constantino dio el famoso edicto de Milán que daba libertad a la Iglesia de culto. Y ya venía atendiendo a los enfermos la Iglesia, y ahora ya lo hace oficialmente, pero lo hace a través de una institución que se llamará en primer lugar Casa de Dios y después hospital desde el siglo XV. Y hospital porque se ha de recibir al enfermo como un huésped, Por ejemplo, los que vayan a Roma, al lado del Vaticano, seguramente los guías les van a decir, ahí, al lado de la plaza de Bernini, está el Hospital del Santo Espíritu, construido en el 1198, en tiempos de San Francisco, especialmente para atender a los leprosos. Pero fue una gran crisis, y una gran crisis de atención, una gran crisis de humanismo, porque el Renacimiento decía el hombre es el centro, hacía grandes estructuras, pero al desvalido, al pobre, al enfermo no contaban nada. Y es ahí donde Dios suscitó dos personajes muy importantes: San Juan de Dios en España y en concreto dentro del mundo de la salud mental, que siempre ha sido un caballo de batalla, la salud mental. Hasta él le dieron una paliza y le tomaron por loco en Granada, España. Y en España fue San Camilo, después de una conversión, porque fue un desgraciado, sin decir que su padre estuvo en el ejército, que arrasó la ciudad de Roma y el Vaticano, el padre de un santo. Y él, después de una vida perdida, de profesión mercenario, quedó huérfano de mamá a los 13 años, hijo único. Y por cierto, nació 28 años después de su primer hermano que murió. Ajá. 28 años. Y medido por mí, porque tenemos su esqueleto, 1,92 en el siglo XVI, le llamaban gigante. Y después de esa conversión se dedicó enteramente al enfermo, ¿no? Para él el enfermo era la imagen de Dios. Pero fue un siglo donde hubo mucho, sobre todo, especialmente la peste bubónica, que llegó a matar al 30% de la ciudad de Roma. Y después el cólera. De hecho, el Papa Sixto V murió, el 30%. Así que él fue reformador en el mundo del hospital. Por ejemplo, que haya lo que llamamos hoy una ficha clínica, en Camilo, que cada enfermo tenga una cama, no 3 enfermos en una cama. La higiene, abrir las ventanas, que entre el sol, el agua corriente, ¿no? La visita periódica, ¿no? Y sobre todo mucho el tema de los moribundos. Y la otra gran novedad fue atender en las casas, lo que llamaríamos hoy atención a domicilio. Y el humanismo, como atender el acompañamiento religioso espiritual. Y tomó como distintivo la Cruz Roja. Nosotros llevamos un hábito con la Cruz Roja, porque fue el primero
con sus religiosos y laicos, atendió a los heridos en los campos de batalla. Fue en Hungría, en las guerras, en el 1571, donde ponían 2 palos en el suelo, lo unían con unas correas, ahí ponían a los heridos, y digo heridos, pero imagínense, sobre todo con la espada, con la espada, y ya los cañones, además con los caballos, o sea que estaban, ¿no? Subían los palos, agarraban a los heridos, 1, 2, 3, 4, y los ponían a la espalda, y tú sacándolos, ¿no? Así fue como comenzó. Y 300 años después, en Riding, en el suizo, fundó la Cruz Roja Internacional. Y pasó un religioso por mi pueblo, ¿no? Y nos reunió a los muchachitos y preguntó que quién quería. Cuando yo escuché a los enfermos, era consagrarse a Dios en los enfermos. Dije, aquí está, aquí está y aquí estoy. Qué bueno tener también todo este trasfondo, toda esta historia detrás de lo que uno hace, digo, porque eso también demuestra la vocación y la pasión con la que estás transmitiendo el mensaje. Sí. No es poco, ¿no? Sí, y especialmente, y en mi vida personalmente, el tema de lo que llamamos cuidados paliativos, ¿no? Ya en la última etapa de esta vida terrenal, ¿no? Que no solo es para adultos, porque también cuidados paliativos son niños, adolescentes, jóvenes. También tienen el nombre de hospice, el nombre inglés, como hospicio, ¿no? Para esta etapa. De hecho, nosotros, yo estuve, antes de venir en Madrid, tenemos el mayor de España, 35 camas, atendemos a domicilio y tenemos unos 600 muertos de acompañamiento por año. Así que esta idea de cómo acompañar en esos momentos, ¿qué es la hora de la verdad? ¿No? Claro, acompañar a un niño que va a morir. Y que sabemos que va a morir, a un adolescente, a un joven, a un adulto, ¿no? Es la relación de ayuda al moribundo. Y acto seguido, de hecho, gracias a Dios, yo tuve la bendición de poder trabajar como enfermero, enfermería, y incluso ocuparme totalmente, estar al lado, a veces 2, 3, 4 días hasta que moría, e incluso amortajarlos. Porque antes amortajábamos en los hospitales. Amortajar es preparar, limpiar, poner la mortaja. Y lo otro que me dedico muchísimo, una de las misiones que estamos aquí, es, claro, lo que decimos, el duelo. Una vez que muere esa persona, deja una profunda herida en los familiares. Pensemos los viudos, ¿no? Y ahí, claro, yo mismo tuve que pasar. Pero hubo una experiencia fuerte. Es que cuando tenía 11 años, a un primo hermano, casa por medio, dormía conmigo, ¿no? Claro, nosotros al ser 9 dormíamos hasta 2 y 3 en una cama, ¿no? Lo golpearon y lo mataron. Lo golpearon. Se llamaba Jesús, ¿no? Y yo con 11 años, pero 6 meses después moría mi mamá. Como ya estaba en el seminario, volví al seminario y digo, ¿dónde está mi compañero de habitación? En un accidente se había caído con el auto, al canal, un gran canal, y se había ahogado. Así que pasé en menos de un año por un primo, golpeado, asesinado, la mamá y mi mejor amigo. Y eso seguramente marcó. Hay muertes que marcan la vida, ¿no? Marcan incluso la personalidad. Y de ahí, empezando a Argentina, que va a ser además el país que va a tener la primera comisión en el mundo de pastoral del duelo, comenzamos a formar lo que llamamos los grupos de acompañamiento en duelo. Y como ve, todo está relacionado con nuestro carisma, como dije antes, de San Camilo. Padre, hay unas cuestiones allí que me gustaría explorar, que tienen que ver con esto de las etapas de sufrimiento, dolor físico, enfermedad en cualquier persona humana. ¿Qué papel juega la espiritualidad en ese momento? Digo, por esta relación entre el hospital y la iglesia, y aprovechando esa pregunta, digo, ¿qué papel juega la espiritualidad en el duelo después? Digo, con el resto de las personas
en el momento y en el después también de el fallecimiento de una persona. Así es. Bueno, no he dicho que otra de mis actividades es escribir. Sí, gracias a Dios en estos días vamos a presentar el libro número 81. No es poco. Y se titula precisamente Niños y adolescentes en duelo, ¿no? Y escribo también con un psiquiatra, y después distintos temas, ¿no? De acompañamiento, ¿no? Todos mis escritos y todo lo que hablo y una cosmovisión de la vida siempre lo hago desde un esquema antropológico que lo llamamos las 6 dimensiones básicas. La persona tiene 6 dimensiones básicas que las tiene que afrontar. ¿Cuál es la primera? La corporal. Nuestra dimensión somática. Si nos miramos, todos nos diferenciamos, ¿no? Están los feos y están los guapos, ¿no? La dimensión somática. Y ahí, cuando nosotros tenemos una lesión, una disfunción, un traumatismo, ¿no? Aparece una experiencia que es una reacción que llamamos dolor. Por ejemplo, me doy un golpe con la cadera, hay una rotura, eso es la herida, y el organismo reacciona con dolor. Pero eso sí, no duele la cadera, me duele. Yo soy la persona dolorida. Y ese dolor tiene un mensaje. Señora, señor, ocúpese de su herida. Hay una cadera rota y usted cuanto antes tiene que pedir ayuda para curarse. Así que el dolor tiene una misión muy buena de alarma, inicialmente. Y por eso lo malo y peligroso que son las patologías silentes, como ciertos tumores que ya se hacen cánceres, no hay ningún síntoma y cuando nos damos cuenta, explotó y metástasis. Eso es el dolor. Pues bien, yo tengo que hacer un tratamiento de dolor para curarme. Pero no solo tenemos una dimensión somática, tenemos una dimensión afectiva emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque en la vida amamos y somos amados. Y todo lo que hacemos, lo hacemos desde ese amor. Y por eso tenemos proyectos de amor con una persona. Junto a esta dimensión afectiva en el amor, está claro todo el mundo emocional, las emociones. Y junto a las emociones tenemos 4 sentimientos básicos: alegría, tristeza, miedo y bronca. Y junto a estos 4 sentimientos tenemos algunos muy peculiares: la culpa. Así que tenemos la dimensión corporal, la dimensión afectiva, emocional, pero claro, tenemos también una tercera, muy importante, ¿no? Yo bromeo diciendo que al menos la tenemos los gallegos, que es la dimensión pensante. Es la dimensión pensante, ¿no? La dimensión mental. Somos personas de preguntas, de respuestas, de investigación, ¿no? Y es muy importante, y en el mundo del dolor, del sufrimiento, de la agonía, de la muerte, del duelo, hay preguntas y preguntas, y preguntas sin respuestas, ¿no? Y donde la pregunta uno a veces la lanza fuera o adiós a la vida, y al final las tiene que lanzar. Incluso convivir. Piense, por ejemplo, que se suicida un ser querido. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no contó con nosotros? La dureza de convivir. Pues bien, junto a esta dimensión somática, corporal, afectiva, emocional y mental, tenemos una cuarta, la relacional. La relacional. Pero, si tenemos esa lesión, disfunción, tratamiento y tenemos dolor, cuando tenemos golpes a nivel afectivo, emocional y mental, ya no es dolor, eso es sufrimiento. Por eso el dolor lo ubicamos en torno a un órgano, una enfermedad. El sufrimiento no tiene órgano, porque es toda la persona. Yo sufro. Y por eso tenemos un sufrimiento afectivo, mental y un sufrimiento relacional. Y aunque nos parezca raro, la mayor fuente de sufrimiento en la vida son las malas relaciones humanas. Curioso, ¿no? Pero mira que ya no hablemos de dolor,
¿no? Y por eso, mire, a mí me pasa mucho, voy a un hospital, hacemos la visita, enfermo por enfermo, y dice, ¿cómo está? Me duele esto. A los 5 minutos sabe, yo tengo un problemita, que tengo un hijo, que tengo el esto, que el otro. Eso es el sufrimiento a nivel relacional. Y tenemos la quinta dimensión, que es esencial y que nos distingue muchísimo de los animales, la dimensión de los valores, la dimensión ética. Y tenemos la sexta dimensión, que es la dimensión espiritual o religiosa. Y se llama religión o religiosa porque nos religamos, nos reunimos con un ser trascendental. Ya el gran filósofo Immanuel Kant dice, el hombre se hace 3 preguntas básicas. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Y qué hay de mí después de la muerte? ¿A dónde voy? ¿No? Y ahí está nuestra fe, la creencia espiritual. Por tanto, todo lo que le pasa a una persona, ya niño, joven, adulto, viejo, vieja, a todas las edades, cualquier conflicto, crisis, disfunción, lo tiene que ver o como dolor o como sufrimiento. Y recuerden, estas 6 dimensiones, lo corporal, dolor, pero a partir de ahí, afectivo, emocional, sufrimiento. Lo mental, sufrimiento. Lo relacional, sufrimiento. Lo valórico, sufrimiento. Lo espiritual, sufrimiento. Esto quiere decir que hay más dolor o sufrimiento en el mundo. Más sufrimiento. Y finalmente tenemos lo que llamamos un sufrimiento existencial. Al igual que hay dolores y dolores, sabemos que hay una escala del dolor, ¿verdad? De 0 a 10. En el sufrimiento también hay una escala. Pero hay una diferencia entre un sufrimiento de un disgusto, de quedarme sin trabajo, ¿no? Al sufrimiento existencial. El sufrimiento existencial es cuando la persona se queda sin sentido, sin misión, sin objetivo, sin gusto por la vida, perdido. Incluso se entra en lo que llamamos en una visión en túnel, todo oscuro. Mira el pasado, negro, no merece la pena. Mira el presente y el futuro, peor. Y se llama sufrimiento existencial porque queda en tela de juicio la misma existencia. Y esencialmente, ¿no?, muchas personas creen que el sufrimiento es un tema de corazón. Recuerden que los sentimientos no los tenemos en el corazón, sino en el cerebro. El mismo lugar, por cierto, del dolor, donde lo sentimos, es el sufrimiento. Y es sufrimiento existencial porque esencialmente no entiendo. La persona entra en crisis y entra en lo que llamamos sufrimiento cuando no entiendo. Y cuando no entiendo en realidad por 3 cositas. Lo que ha pasado, cómo ha pasado y que me haya pasado a mí o a un ser querido. El no entender es la primera fuente de sufrimiento y de desesperación, ¿no? Y se nos corta el futuro, no hay horizonte. Por eso lo peor que le puede pasar a una persona es que le preguntan, ¿y cuál es su objetivo de vida? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su futuro? ¿No? Es como estar muerto en vida. Por eso nosotros trabajamos todos desde estas seis dimensiones por igual. Y por ese orden, porque mire, por ejemplo, cuando una persona de niño es abusada, va a tener problemas primero físicos, obviamente. Va a tener ya problemas de autoestima. Va a tener problemas afectivos. Va a tener problemas del ánimo. Recuerden, alegría, tristeza, miedo y bronca. Va a tener resentimiento. Pero claro, si tiene baja autoestima, va a tener problemas con la voluntad. No va a tener gusto por la vida. Va a estar a la defensiva. Pero va a tener preguntas terribles que no va a responder. ¿Por qué me pasa eso? ¿Y por qué a mí? A nivel relacional va a desconfiar de la gente. En los valores, y espiritualmente es muy problemático porque esta persona se puede sentir incluso abandonada por Dios, ¿no? O decepcionada. Entonces, todo lo que hacemos en la vida, todo, desde niños, lo tenemos que hacer desde estas 6 dimensiones. Y claro, llega el momento de la muerte y morimos desde las 6 dimensiones. Porque el morir no está relacionado, por ejemplo, con el miedo.
o con el dolor, ¿eh? Y no está relacionado con el sufrimiento. Pero, por ejemplo, ¿por qué también cuesta morir? Porque nos apegamos, porque dejamos a los seres queridos y a veces quedan incluso con discapacidad, ¿no? Entonces, en todos los momentos, desde estas seis dimensiones. Entra, padre, allí en un tema que me parece muy interesante también profundizar, que tiene que ver con esto de el sufrimiento en todas las dimensiones, y esta persona que no ve un pasado y lo ve negro, ve un presente y lo ve complicado, y ve un futuro y no lo ve, o bueno, esta persona, como dio el ejemplo usted, que tiene preguntas aquí, preguntas allá, que no puede resolver. Digo, primero, ¿dónde puede empezar a buscar esa persona para salir de ese círculo? Y por otro lado, en el caso de usted, o bueno, la persona que se encarga de hacer los acompañamientos y demás, ¿por dónde se lo puede buscar a esa persona para ayudarlo, para acompañarlo y para salir de ese círculo? Sí, y es todo lo que llamamos un proceso de relación de ayuda. Relación, porque en primer lugar hay que donar presencia, tiempo, ponerse al lado. Esencialmente, ayudar, nosotros lo definimos con una tautología, por eso pedimos perdón, que ayudar es ayudar a ayudarse, ¿sí? Y efectivamente, en primer lugar hay un disparador, cualquier causa, hasta separaciones, conflictos de trabajo, enfermedades, hasta incluso frustraciones, porque lo que uno quiso ser, ¿no? Por ejemplo, hay personas muy envidiosas, no se alegran de que los otros prosperen. Eso quiere decir que hay dentro una herida, hay un disparador, un golpe, y no digamos ya la muerte de un ser querido, un disparador. Ese disparador nos impacta, nos golpea. Y imaginemos que yo ahora sospecho que me viene un golpe, que viene un objeto, ¿verdad? Instintivamente, ¿qué voy a hacer yo? Esto. Cubrirte. Voy a intentar resistirlo. Y mire, yo mismo me doblo, ¿verdad? ¿Sí? Tú. ¿Qué hago después? Vuelvo con calma a recuperarme. Estoy haciendo resiliencia. Pero he tenido un golpe, un impacto, y puede dejar en mí una herida. ¿Cómo estoy? Herido. ¿Y herido en qué? Recuerden, corporal, emocional, mental, relacional. Pensemos, a veces hasta hay hermanos que uno se enoja y ya no se hablan de por vida. Personas que quedan resentidas contra otro, que no va a haber perdón o reconciliación, ¿no? Estoy herido. Pues bien, el sufrimiento es la reacción de cada uno. Usted y yo, Agustín, ante un impacto, una causa, nunca vamos a sufrir igual. Pero incluso dos hermanos de sangre, hasta dos gemelos, dos mellizos, por una misma causa, no van a reaccionar igual. Porque, ¿qué es precisamente el sufrimiento? No es tan fácil definirlo como el amor, pero vamos a dar una definición sencilla. El sufrimiento es la reacción de cada uno ante una amenaza que me impacta, claro, y me deja perdido, confundido, desorientado, obnubilado, sin sentido, me afecta en las 6 dimensiones. Pero es la reacción, miren el verbo, ese impacto va a estar trabajando en mí. Tomar conciencia de que estoy herido es sufrimiento. Segundo, sufro cuando, ya lo hemos dicho, no entiendo lo que ha pasado, cómo ha pasado, el modo, claro, y que me haya pasado a mí. Por eso muchas personas dicen, pero ¿cómo me puede pasar a mí? Porque soy una buena persona, ¿no?
¿no? ¿Y qué es sobre todo el sufrimiento? Una crisis de no entender. Cuando no entendemos, ya estamos en el camino del sufrimiento. Pero no solo cuando no entendemos una realidad, ahora viene algo incluso más complicado. Cuando no me entiendo. Y como no me entiendo, me aíslo, me separo, se me baja la autoestima, se me baja el tono del ánimo, me quedo confundido. Incluso muchas personas dicen, ¿qué soledad? La soledad no es una enfermedad, es un síntoma de que yo estoy profundamente herido. ¿Y qué es el sufrimiento? Que ante un golpe, ¿cómo reacciono? Que me quedo sin gusto por la vida o totalmente decepcionado. Pensemos en una persona que ama profundamente a otro. Porque el gusto de la vida, la sal de la vida, ¿cuál es? El amor, ¿no? Y el amor no solo es que amamos o nos aman, insisto, el amor, con el amor configuramos todo. Por eso cuando falta una persona, dice, bueno, ¿y para qué? ¿No? Y la persona se aísla. La soledad no es la enfermedad, es que esa persona no sabe qué hacer consigo mismo. La crisis de sentido, de misión, de objetivo. Tenían un proyecto de vida, se derrumbó, vamos a pique, ahora remontarlo. Incluso muchas personas dicen, ¿y para qué? Por eso hay más muertos en vida de los que creemos y vegetan. Así que el sufrimiento es no entender, quedarme sin sentido. Tengo muchísimos síntomas que me desbordan, que no sé qué hacer conmigo. Y esencialmente algo que nos puede llamar la atención. El sufrimiento es, ante ese impacto estoy reaccionando y tengo que hacer cambios. Si quiero sanar esa herida interna, tengo que hacer cambios. Dicho de otra manera, comparamos con algo que todos conocemos. Antes decíamos de la rotura de una cadera, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pedir ayuda, ¿verdad? Pero después tengo que hacer un tratamiento, la terapia. Esto, fisioterapia. Con un objetivo, ¿cuál es? Curarme. Pues bien, cuando estoy profundamente herido, estoy enfermo y además de con muchos síntomas, además tengo que hacer cambios. ¿Por qué? Porque la herida soy yo. El sufrimiento soy yo, ¿no? Y si no hago cambios, nunca sanaré. ¿Me permite un ejemplo? Sí, por favor. En lo más, que yo creo que lo más duro siempre es la muerte de un ser querido, porque lo demás lo podemos más o menos arreglar y la vida sigue, pero muere un hijo, el primer hijo, y muere esa persona, ese ser querido, y el individuo queda totalmente perdido. A mí cuando viene y dice, padrecito, yo estoy muy mal, yo sufro porque perdí a mi ser querido. Digo, vamos con calma. ¿Cómo que lo perdió? ¿Dónde perdió? ¿Dónde perdió a su marido? ¿No? Aquí la única perdida es usted. Eso es el sufrimiento, estar perdido. Es decir, no entender, no sé qué hacer. ¿Para qué hacer un proyecto si se derrumbó? Pero, claro, si tengo el dolor, tengo que curarme. Y además, cuanto antes, ¿verdad? No prolongar. Y no lo dejo al tiempo. Pero es que cuando estamos heridos por un golpe, nos cuesta aceptar que la herida soy yo. Ha muerto un ser querido. ¿La herida es el muerto? ¿La herida es la misma muerte? No, es la reacción, la reacción que yo tengo. Y al estar herido con muchos síntomas, tengo que decirme, yo estoy herido. Tengo que sanar. Pero para sanar tengo que hacer cambios. Pero claro, no está, por ejemplo, la persona amada se ha muerto, teníamos un proyecto, ¿no? Y hacer cambios no es tan fácil, porque queremos que cambien los demás. Por eso, cuando hablamos de la realidad de sufrimiento, es una realidad que no la sanamos medicándonos.
Y aquí también permítame un ejemplo, ¿verdad? Sí, imagino que yo tengo aquí un dolor, un calmante, una buscapina. Ay, gracias a Dios, se me alivió, ya no está. A los 15 días me pega otro golpe. Resulta que es el tema de la vesícula. ¿Qué hizo el calmante? Calmar, aliviar, pero no sanar, porque el dolor se calmó. Pero recuerden que la misión del dolor es: usted tiene una herida corporal que tiene que curar. La misión del sufrimiento, la gente cree que el sufrimiento es todo negativo. Pues no. Del sufrimiento hay que aprender, y el sufrimiento me dice: señor, señora, a usted se le ha muerto un ser querido. No se puede morir con sus muertos. Usted está con muchos síntomas, pero es que estoy perdido, ¿sí? Estoy confundido, no sé qué hacer, no tengo voluntad, no tengo... Usted tiene que sanar, y cuanto antes. Y además que para sanar hay que hacer cambios, pero los tengo que hacer yo. Y en ese sentido, bueno, aquí me tienen que perdonar mi fase de escritor. Hace 2000 años hubo un personaje famoso en Roma, se llamaba Cicerón, lo conocemos, ¿verdad? Escritor, senador de la República, pero tuvo unas pequeñas desgracias, que era del bando opositor al famoso Julio César. Fue la guerra civil, ¿no? Él moriría en el año 44, así que era del bando del perdedor. Y después que asesinaron en la plena curia a Julio César, vino el triunvirato donde estaba su sobrino Octavio, el primer emperador César Augusto, y Marco Antonio, que fue muy conocido también porque se metió con la reina Cleopatra, ¿no? Lo persiguió a Cicerón, ¿no? Pero resulta que en esa coyuntura tenía una sola hija, Tulia, ¿no? Fue a dar a luz, murió, la única hija, y murió la niña. Y Cicerón, lo reconoce él, quedó perdido. Y los escritos más profundos de Cicerón fue justo después de la muerte de su única hija. Él lo dice: quedé totalmente perdido. Y por cierto, fue el primero que en la historia se escribió una autoconsolación. El primero, curioso, ¿no? Porque quedó literalmente perdido. Y un famoso libro, Las Tusculanas. Y ahí, ¿qué dice Cicerón? Y nos lo dice a nosotros. Dice: ha muerto mi hija, Tulia. ¿Puedo cambiar la muerte? No. ¿Puedo parar el tiempo? No. Ojo. ¿Puedo hacer que mi vida sea como 5 minutos antes? No. ¿Y quiero sanar o quiero permanecer en el sufrimiento? Porque, ojo, hay gente que se enamora del sufrimiento y tiene heridas abiertas para toda la vida y hasta que se muera. Entonces Cicerón, de nuevo: ¿puedo cambiar la muerte? Es irreversible. ¿Puedo parar el tiempo? Y muy bien esa pregunta, porque a veces cuando sufrimos creemos que el sol no va a salir, que el mundo se para. ¿Y puede ser mi vida después de ese hecho como era antes? No. ¿Quiero sanar? Sí. ¿Quiero estar con una herida? No. ¿Quiero estar herido y hacer sufrir a los demás? No. ¿Dónde tengo que hacer los cambios? En mí. Por eso, lo que llamamos duelo, sanación, curación, eminentemente es entender lo que me pasa. Ojo, un verbo muy difícil: aceptar la realidad. Fíjese que en el caso de la muerte, se fue, nos dejó, usamos para no aceptar. Y después recrear la vida, un nuevo proyecto de vida, y hacer cambios mentales, de actitudes. Por eso la curación, con pastillitas, con la ayuda de los demás, es fácil, pero las heridas profundas nos exigen cambios muy y por eso, que nos quede claro, después de un gran disparador, como puede ser la muerte u otro, después de tener una gran herida con muchos síntomas, nadie es igual. Nadie es igual. Ojo, para mejor o para peor. Y hay muertes en concreto, cuando uno es adolescente, que le cambia la vida y la personalidad. Por eso la relación de ayuda, lo que llamamos trabajo de duelo, es muy arduo, porque yo domino el sufrimiento o el sufrimiento
me aplasta y me domina a mí. Y siempre un criterio y un consejo que damos a todo el mundo. Aquí tienen la suerte en la parroquia de tener los grupos de resurrección. Siempre soy más grande que el mayor de mis sufrimientos, aunque crea que se terminó el mundo. No, no, no. Siempre soy más grande que el mayor de mis sufrimientos. Y nunca, nunca, nunca me voy a decir, esta herida es para siempre, porque si no, ya estoy ganado de entrada. Es muy buena la reflexión y bueno, el análisis. Ahora, ¿cómo hace una persona que está pasando por ese momento para poder reaccionar? Y digo, ahí es donde entra el acompañamiento de las personas que lo rodean, o bueno, puntualmente en este caso, pastoral del duelo y demás cuestiones que son específicas para esta temática. Digo, pero ¿cómo puede llegar una persona que está pasando por ese momento a reaccionar y decir, bueno, necesito cambiar, o esto me está haciendo mal, o estoy realmente sufriendo y este es el problema? Porque creo también que muchas veces pasa que uno sufre y no sabe bien por qué sufre, que no es poco tampoco, digo, no es poco no saber eso, porque al no identificar la razón del sufrimiento es difícil atacarlo también, me parece, digo, me permite ese análisis. ¿Cómo llega una persona a identificar la razón de su sufrimiento, si no es tan evidente, y a poder enfrentarlo o atacarlo con las herramientas necesarias? Hoy voy a dar una charla sobre ese tema, pero usted me podía sustituir después de lo que ya ha dicho, ¿eh? Lo que hemos dicho antes era en realidad en torno al diagnóstico. Claro, tengo que saber la herida. Miren que volviendo, por eso diferenciamos muy bien dolor del sufrimiento. Cuando hay un dolor que el cuerpo está reaccionando, es esencial tener un diagnóstico. Porque si no tenemos un diagnóstico, ¿cómo hacemos un tratamiento? ¿Verdad? Y por eso siempre se busca tener una segunda opinión. Y una vez que yo sé la herida, que la herida no es el dolor, recuerden, el dolor es la reacción que me dice, usted tiene una herida. Pero usted ha dado la clave, Agustín, tengo que conocer la herida. Pero a nivel interior, conocer la herida es conocerme a mí mismo. Y conocer la herida es no confundirla con los síntomas, ¿no? Antes decíamos, viene una persona y le tenemos que preguntar, bueno, dígame, ¿por qué usted sufre? Ay, padrecito, es que se murió mi ser querido. No, 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 eso no es así. ¿Cómo que no? No, no, porque hay personas que muere su ser querido y lo aman y no sufren como usted. Y de hecho, nadie reacciona de la misma manera. Y pongamos un ejemplo fuerte, muere un hijo, un hijo. Cuando muere un hijo es como que mueren las entrañas de uno, porque es la sangre, es la carne, son los proyectos. Y dígame, ¿sufre igual el padre y la madre? No. No digo que sufra más o menos, no, no, sufre igual. Y ese hijo a lo mejor tiene hermanos. ¿Y la mamá sufre igual? No, porque sufrimos según somos, según hemos sido impactados. Y aquí viene, según aceptemos la realidad, entendamos, reaccionemos. Recuerden, o yo domino el sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Y por ejemplo, ha muerto, pero recuerden que hay otras muchas causas. Un ser querido, no dice, es que murió. No, no es la causa del sufrimiento. ¿Por qué? Dentro de 10 años, a esa persona, aquí me tiene que ayudar usted, Agustín. Dentro de 10 años le preguntamos, señora, señor, ¿usted sufre? Se le ha muerto hace 10 años al ser querido. Y seguramente esa persona, ¿qué va a responder? Que no. Que no, porque ya pasó. Se acuerda, quizás tiene añoranza, y ¿qué va a decir? Es que ya lo he aceptado. Ya he empezado a entender la realidad, que no me podía morir,
¿eh? Entendí que tengo también un matrimonio, unos hijos, una vida. Incluso que mi hijo, mi ser querido, no me quiere que yo me muera. Entonces está claro que la causa no es la muerte, sino cómo yo reacciono. Y por eso miren que hay personas que hay meses, hace todo un trabajo de duelo, avanza, ¿no? Y otras, como digo, años, y otros dejan la herida para siempre. Entonces, hemos hecho ese diagnóstico. ¿Cuál es entonces su herida? Que no sé qué hacer conmigo, que me he quedado sin sentido, y que además me he metido en una soledad, me he aislado, no tengo gusto. Esa es la herida, ¿eh? Miren que no es la muerte, porque al cabo de años la persona ya se ha recuperado. Entonces, ¿es fácil hacer un diagnóstico de nuestras heridas internas? No, porque no estamos psicoeducados al sufrimiento. Reitero, no estamos psicoeducados al sufrimiento. Pero es que además hay otra cuestión, que claro, yo tengo esta cadera rota y que digo, cuanto antes tengo que pedir ayuda, cuanto antes al especialista. Hay que pedir la baja laboral, se pide la baja laboral, porque esto es prioridad, el mejor médico. Y aunque me cueste plata, pongo plata, porque tengo claro que no se lo voy a dejar al tiempo, que cuanto antes que tengo que hacer, curarme. Pero aquí viene Agustín, el problemita, y sobre todo para los que hacemos ayuda, que hay personas heridas. Con el sufrimiento no hacemos lo mismo, digo. Claro, primero que no detectan bien la herida. Claro. Segundo, que no reconocen que el problema soy yo, ¿no? Ojo, que no están dispuestas tampoco a hacer cambios mentales. Y claro, hay personas introvertidas y extrovertidas. Hay personas que piden ayuda y otras no. Hay otras que no se dejan ayudar. Y hay personas que se encierran de tal manera que piensan cosas como esta. ¿Quién va a entender mi herida? El que no ha pasado por esto, ¿qué me va a decir? Se lo tragan, ¿no? Y todo eso se complica. Pero además, hay personas que ya hemos dicho, esta herida es para toda la vida. Y como no se ven con fuerzas para afrontar un golpe tal, dice, vamos como a dejarlo el tiempo hasta que tengo fuerzas. Eso es un gran error. Porque la herida no se congela. La herida empieza a pasar factura. Se hace más honda, como una infección, ¿no? Y pasa el tiempo y empiezo a sufrir más mal y por más tiempo, y hago sufrir a los demás. Y es ahí donde estoy haciendo un mal tratamiento, y empieza lo que ahora ya de dolor, sufrimiento, estoy herido, hay todo eso en mi mundo, tengo esos síntomas, aparece lo que se llama duelo. ¿Qué es entonces duelo? ¿Duelo es sinónimo de sufrimiento? No. Duelo es lo que yo hago, acción, conmigo, que estoy sufriendo, roto, perdido, confundido, aislado, desorientado, para sanar cuanto antes. Entonces, ¿sana el tiempo por sí solo? No. ¿Sana la herida por sí sola? No. ¿Sanar es pasividad? No. Es muy arduo. Me tengo que ocupar, tengo que gestionar, me tengo que dar prioridad, tengo que pedir ayuda, tengo que pensar mucho, tengo que conocerme, tengo que cambiar de actitud, tengo que poner voluntad, tengo que aceptar la realidad. Y ojo, seamos sinceros, si estoy herido y no tengo un proyecto de vida, ¿para qué sanar? Solamente sanan las personas que entienden, aceptan que están heridas, golpeadas, que están con muchísimos síntomas, ojo, y que ven la meta final para sanar. Claro que seguramente alguien dirá, pero yo no me voy a olvidar de mi ser querido muerto, solo faltaría eso. ¿Va a haber añoranza? Sí, pero serena. Sanar, en el caso de la muerte, ¿es olvidar al ser querido? No. ¿Es dejar de hablar? No. ¿Es dejar de pensar? No. ¿Es dejar de amar? No. Es hacerlo todo con serenidad. Entonces, ¿la sanación es meramente a nivel emocional? No.
es a nivel también mental, de actitudes, de valores, de un proyecto, de encontrar sentido y de encontrar trascendencia. Eso es el trabajo de duelo. Recuerden las famosas expresiones, por ejemplo, de Víctor Frank, que estuvo en los campos de concentración con las muertes, ¿no? La persona se muere ya en vida cuando ya no tiene sentido, motivación. Entonces, es muy bueno que reconozca: estoy herido, que pida ayuda, que haga un tratamiento, empiece un trabajo de duelo. Ojo, que empiece, lo continúe y termine. Porque dígame, si una persona tiene una herida de cualquier tipo y empieza un tratamiento y lo deja, se complica. Y al final es claro: yo debo ser feliz. ¿Saben cuál es una de las palabras más odiosas, pero realmente odiosas, de una persona cuando está muy herida? Felicidad. Oiga, pronuncia uno la palabra felicidad y casi parece que los está insultando, ¿no? Y por eso voy a dejar yo ahora una pregunta. Ahora ocupo su rol. Yo siempre pregunto, y lo voy a poner: muere un hijo, que ya es decir, y esos padres podrán ser felices el resto de la vida. E inicialmente, si se lo preguntamos a esos padres, ¿qué creen ustedes que van a decir? No. Jamás. Pero la respuesta, ¿cuál es? No solo pueden, tienen la obligación, por ellos, por los que quedan vivos y por los que murieron. Eso es el trabajo de duelo. Y bueno, ya que me ha dejado que ocupe su lugar, voy a hacer otra pregunta. Por favor. ¿Y el sufrimiento enseña? Bueno, aquí creo que no vamos a estar de acuerdo, ustedes y yo, porque el sufrimiento no enseña nada a nadie. ¿Cómo? Nada. Además, si el sufrimiento enseñara, los que sufren serían catedráticos en la universidad, ¿no? No. Recuerden que el sufrimiento es mi reacción negativa, que no soy perdido, síntomas. Fíjese que hay personas con heridas internas que por la ansiedad, usted lo habrá visto, oiga, engordan, además vienen los problemas de corazón, y otros al revés, por la ansiedad se quedan. Fíjese que la primera reacción de las heridas internas es somático, ¿no? Entonces, el sufrimiento, que es reacción mala inicialmente, no puede ser algo que enseñe, porque me descontrola. El trabajo de duelo que tengo que hacer conmigo para sanar, eso es lo que me enseña. Por eso, después de un gran sufrimiento, detrás de una gran herida, nadie es igual, para mejor y para peor. Fíjese que incluso hay heridas que rompen el matrimonio. Bueno, así que eso es el trabajo del duelo, un diagnóstico y una acción. Como ven, no es fácil, pero hay que hacerlo. Por eso, insisto, diagnóstico, un camino, y no se hace en unos días, con una meta clara. Toda herida hay que sanarla, con un trabajo de duelo. Está bueno eso que dice el último padre, de el trabajo de duelo para cualquier herida, porque uno por ahí automáticamente habla de duelo y habla de muerte de un ser querido, de, bueno, principalmente de esto, del fallecimiento de una persona muy cercana a nosotros, pero uno debe hacer duelo de todas las cuestiones, todas las heridas que va teniendo. Es importante también tener claro esto de separación, no sé, cualquier tipo de herida que podamos pensar, también llevan un trabajo de duelo, y son igual de importantes. Sí. Oh, esto es fundamental porque, como hemos dicho, diagnóstico y tratamiento. Tal es así, que ya vamos a recurrir a nuestro amigo Cicerón de nuevo de hace 2000 años. En su libro que hemos mencionado, la Tusculana, dice: ¿qué produce la herida en una persona? Lo digo porque los antiguos tenían los famosos escritos de consolación. Por ejemplo, el hispano-romano Séneca, también muy conocido, él fue al destierro a una isla y perdió 8 años, 20 días después de la muerte de su hijo, que no lo vio ni morir.
Y él escribe una carta de consolación a su madre, que tuvo que atender al niño, enterrarlo. Y ahora tenía a su hijo, el Séneca, en una isla desterrado y que no sabía si lo iba a volver nunca más. Pues bien, Cicerón dice, ¿cuál es el disparador que en nosotros produce una herida? ¿No? Todo lo que llamamos para nosotros calamidad o desgracia. ¿Y qué pueden ser? Pérdidas de todo tipo. Pérdidas laborales, pérdidas de prestigio, pérdidas de país, los emigrantes, pérdidas de salud. Pero no solo pérdidas. ¿Qué? Separaciones, conflictos, choques y además ¿qué? Frustraciones y algo muy importante, omisiones. Yo quise ser algo, no pudo y quedo muy amargado, muy resentido, muy envidioso. Estoy profundamente herido. O díganme ustedes, una persona envidiosa no es una persona herida. Y además, ya infeliz. Que alguien no pueda alegrarse con lo bueno que le va a otra persona. O que seamos tan desgraciados de decir que le pasa algo malo y dice, así aprende el otro. No. Y también algo muy significativo, ¿no? Claro, por supuesto, la muerte de los demás, y es obvio, la propia muerte. Todo lo que sea una calamidad, una desgracia, que me viene y choca mi monotonía, y se me presenta como un obstáculo, y que me hace reaccionar y me deja herido, todo eso es la causa. Y por eso, siempre que haya una herida, por cualquier causa, no importa, por cualquier causa, hasta abuso, ¿no? Siempre hay que reconocerme herido y hacer un trabajo de duelo. Y claro, Agustín, no solo siempre que haya una herida, en todas las edades. Entonces, los niños sufren, claro. Los adolescentes sufren, claro. Los adultos sufren, las viejas y los viejos sufren, en todas las edades. Siempre que haya una herida, por cualquier razón. Y ojo, que la causa que nos puede dejar heridos no solo es externa, es interna. Por ejemplo, si yo me voy metiendo que no valgo para nada, que no tengo ilusiones, que mi vida... ¿Quién es la causa que va a llegar a una herida? Yo mismo, ¿no? Un disparador, estoy herido, aparecen muchos síntomas y tengo que hacer un trabajo de duelo en todas las edades. Por eso el último libro es Niños y Adolescentes en Duelo, pero ojo, dirigido a los adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque si un niño, por ejemplo, muere el papá y ve a su mamá rota, lo cual es normal, destrozada, es normal inicialmente, pero claro, van pasando los meses, incluso los años, y no levanta cabeza, ¿no? El niño, ¿por qué va a sufrir? ¿Solo por la muerte del padre? No. Porque ve sufrir a la madre. Es decir, que nosotros, si no hacemos un trabajo de duelo, recuerden, sufrimos más hondamente, sufrimos más en el tiempo y hacemos sufrir a los demás. Por todas las causas, en todas las edades, siempre hay que hacer un camino de duelo. Y eso sí, muchos dicen, pero eso es una pavada. No, pero es que el sufrimiento es la reacción de cada uno, ¿no? Y díganme, hay gente que hace duelo por la muerte de una mascota, y la mascota a veces realmente la que le hacía compañía, ¿no? Yo conozco gente que lo ha pasado peor después de la muerte de una mascota que después de una persona, claro. Padre, hace unos instantes atrás nombraba medio al pasar, pero quiero que ahondemos sobre eso, esto de la falta de la psicoeducación en el sufrimiento. Primero, que nos explique qué significa la psicoeducación en el sufrimiento, y segundo, quién o quiénes son los responsables de que haya esta falta de psicoeducación en el sufrimiento, de que nos cuesten esos momentos quizás un poco más, y cómo se puede solucionar, por supuesto.
Bueno, pero aquí me tiene que ayudar usted. Vamos a ponernos un ejemplo. Los ejemplos ayudan, ¿no? Siempre. La autoestima. ¿Nos tenemos que educar para la autoestima? Sí. Claro. No solo para la autoestima, para todo. El amor. ¿Nacemos sabiendo amar? No. No. Y de hecho, cuando nacemos, ¿quién es el animal más indefenso? Oiga, nace un ternerito, en unas horas ya, y un niño. En la vida, todo hay que aprenderlo, y aprenderlo bien. Y claro, para aprenderlo bien tenemos que tener buenos maestros y, ojo, buenos ejemplos. Precisamente Séneca, que le hemos mencionado antes, dice: largo es el camino de las teorías, largo es el camino de las explicaciones, corto el de los ejemplos, ¿no? Y efectivamente todas estas realidades las tenemos que aprender. Pero pongamos la autoestima que hemos iniciado. Bueno, ¿cuándo comienza la autoestima en una persona? 25 años antes de nacer. Día más, día menos. Por cierto, el humor también es salud, ¿no? Por supuesto. La autoestima de una persona comienza 25 años antes de nacer. ¿Pero cómo es posible? Sí. Comienza con la autoestima ¿de quién? De los padres. Pero no solo la autoestima de papá por un lado o de mamá por otro. No. La autoestima de un matrimonio. Porque un niño instintivamente nos dice desde que nace, desde que berrea: papá, quiéreme siempre a través de mamá. Mamá, quiéreme siempre a través de papá. Y así se va formando nuestro corazoncito emocional. ¿Y por qué? Porque sobre todo hasta los 5 años, todo lo que aprendemos los niños, las niñas, los pequeños, no se aprende a nivel de abstracción, lo que llamamos conocimiento indirecto, teorías, reflexiones. No, todo lo aprendemos a nivel, primero, somático. Por eso fíjese que es muy importante en un niñito, yo siempre digo que esté limpito, comidito, dormidito. Oiga, ¿has visto lo que duermen los niños? Mamma mía. Y algo muy importante, ¿qué necesita el niño? Acariciadito, porque el órgano más grande que tenemos es la piel. Fíjese que la autoestima de una persona comienza por la piel. ¿Nacemos sabiendo sonreír? ¿No? ¿De quién lo tenemos que aprender? La madre. ¿Nacemos sabiendo hablar? ¿De quién lo aprendemos? Los padres. No, de los padres no. Vamos, aquí somos varones, vamos a aclarar. Aprendemos de la madre. Porque si tuviéramos que aprender a hablar de los padres, aprenderíamos ya, sí, querida, dame de comer, aquí mando yo después de mi mujer, y no aprenderíamos más los niños, ¿no? Pero fíjese, ¿por qué hay que sonreír al niño? Para que aprenda. Entonces, todo lo que recibe el niño, lo recibe por vía directa y de testimonio. Un ejemplo muy evidente. Para que un niño escriba M y una A, la empalme y lea y diga ma, necesita al menos 5 años. A partir de ahí ya poco a poco comienza el conocimiento indirecto de ideas, abstracciones. Claro, un niño, por ejemplo, ve un avión en tierra, todos hemos sido niños, ¿no? Ya casi no nos acordamos, ¿no? Y cuando lo ve que despega, el niño dice: ¡ay, papá! El avión se va haciendo pequeñito, pequeñito, pequeñito. Claro, porque no tiene las nociones todavía de abstracción. Como todo lo recibe vía somática y vía de conocimiento directo, eso es el primer grado de la psicoeducación. Y ahí viene la autoestima. Si el niño es acariciadito, limpito, sonreído, dormidito, fíjese, por ejemplo, los niños pequeños, un ruido, ¿no? Y ya aprovecho medio en humor,
Mire, si todo lo aprendemos por conocimiento directo y ejemplo, que si nosotros tenemos a un niño y le sonreímos, ¿qué hace el niño? Nos sonreímos. Pero ahora le decimos, infeliz, desgraciado, y nos reímos, ¿qué va a hacer el niño? Se va a reír. Se va a sonreír. Pero si le digo, bonito, el más bonito del mundo, porque el niño conoce el tono agradable, no el contenido. Eso es el primer paso de la psicoeducación. Y si ese niño va recibiendo valor, muy bien, y se cae, vamos, bien, y sonrisa y tal, ya está trabajando su autoestima, porque la viene de 25 años antes. Pero si esa autoestima no tiene buen ejemplo o hay violencia, el niño va a tener problemas. ¿Problemas de qué tipo? ¿Recordamos las 6 dimensiones corporales? Por eso hay niños que ¿no? Yo nunca me hubiese imaginado, viéndolo, si no hubiese visto en el hospital, que un niño de 6 meses se arañara. ¿Y por qué? Era un niño desnutrido. En otro país donde yo viví 15 años, tenemos un centro, la iglesia, para niños desnutridos tipo África. Y si un niño es desnutrido, va a tener problemas de autoestima, problemas afectivos, problemas de abandono, no va a tener motivación. Y todo eso, hacerlo bien, es psicoeducación. Así que necesitamos un receptor, somos pequeños, cuanto antes mejor, y necesitamos que no solo docentes o profesores, sino gente que dé testimonio. Y tenemos que psicoeducarnos de todo. Y tenemos que psicoeducarnos sobre todo ¿en qué? En el sufrimiento. Dígame, por ejemplo, que venga una persona y dice, padrecito, yo llevo 7 años con una culpa que no puedo con ella. Y se da, 7 años. Yo digo, ¿se imagina unos 7 años con un dolor de cabeza? Sí. Y además, ojo, que el sufrimiento pesa. ¿Sabían ustedes que el sufrimiento pesa? Mire si pesa que uno se siente aplastado. Y mire si pesa que... ¡ay! ¿Cómo somatizamos? Mire si pesa que la presión. Entonces, necesitamos buenos ejemplos y a nivel de sufrimiento, esta educación es, ojo con las ideas insanas. Por ejemplo, una psicoeducación muy elemental. Hay personas que muere un ser querido y creen que tienen que sufrir para demostrar el amor al que murió. Eso es un desastre. Esa persona necesita una psicoeducación en todas las dimensiones. Entonces, ¿cuándo empieza esta psicoeducación y cuánto dura? De 0 hasta... ¿ponemos fecha? ¿Cuánto? Más o menos. Siempre. Pero bueno. Muy bien dicho. 5 minutos después de muerto. Bueno, padre, me parece que todo este tema... y en ese sentido, sí, por favor. Claro, por ejemplo, los niños, el matrimonio son los primeros agentes de psicoeducación. ¿Quiénes son los referentes? ¿No? Recuerdo, no muy lejos de aquí, que fueron adoptados 3 niños de una misma familia. Oiga, adoptar a 3 niños tiene su mérito, ¿no? Y el papá trabajaba en el campo. Incluso estoy hablando en la doma. ¿No? Así que fuimos, bautizamos a los niños, una fiesta, ¿no? Contentos los padres, los niños ya por fin familia, ¿no? Volví al cabo del tiempo y me fijé en una niña, ¿no? Me pongo así un poquito de pie y la niña caminaba con los pies abiertos, y le digo yo a la mamá, pero ¿cómo está todavía con pañales? Dice, no, con pañales no, pero ¿cómo camina con las piernas abiertas? Claro, los que están con los caballos se han fijado, ¿no? La subía el padre al caballo, le veía andar al padre, la niña, ay Dios mío, fíjese que hasta el modo de hablar, ¿no? El modo de movernos, y algo llamativo, cuantos vamos siendo más viejos,
ustedes son jovencitos, son polluelos, pero se van a dar cuenta de cuánto vamos siendo más viejos, nos decimos, cuánto me parezco a mi padre y a mi madre. Eso es una educación. Por eso los padres son los primeros psicoeducadores. Ah, que te lo enseñen en la escuela, que te lo enseñen en la iglesia, que te... No, no. Y por delante, el testimonio. Padre, creo que con eso ha quedado un poco claro todo el tema del trabajo de duelo y demás, pero hay otra temática que también me interesa ahondar, que hizo referencia usted al comienzo de la entrevista, de la charla, que tiene que ver con la donación de sangre. Bueno, aquí en nuestra localidad es realmente muy importante. Consideramos el movimiento que hay con respecto a donación de sangre y a inscripción en donación de órganos y demás. Ha habido casos muy importantes también y aún hoy, por supuesto, de necesidad de dadores de sangre y demás. Desde su experiencia, con su testimonio, bueno, que profundicemos un poquito más en la importancia de esta actividad y en cuáles son los caminos a seguir para que cada vez más gente, cada vez sea mayor el número de donantes, de dadores de sangre y por supuesto de inscriptos en la donación de órganos, ¿no? Una gotita de sangre vale más que el oro, porque la sangre es vida. Y si este corazoncito, que es una bomba, no bombea. De hecho, mientras estábamos hablando tan a gusto, ¿quién era el que especialmente tenía que trabajar? El corazón. Y digo el corazón porque cuando uno habla y piensa, el corazón dice, oye, que cuando se piensa hay que mandar más sangre. Interesante, ¿no? Bueno, pues esta gotita de sangre vale más que el oro, porque sin sangre no podemos vivir. Pero hay una peculiaridad. ¿Cuál es? Que la sangre no se fabrica artificialmente. No tenemos laboratorios, no hay sangre artificial. La tenemos que generar y regenerar en nuestra médula, en nuestro organismo, ¿no? Y la tenemos que donar con un brazo extendido a la vida, con un gran altruismo, con un fondo de empatía, porque sin sangre no podemos vivir. Es más, sin sangre se paraliza el hospital, sin sangre se paraliza el sistema de salud. Pero además necesitamos sangre, ¿por qué? Porque están creciendo, gracias a Dios, los trasplantes, ¿no? Hay más trasplantes, más atención, ¿no? Por ejemplo, un trasplante de hígado no baja de 20 o 30 unidades, ¿no? Y no solo eso, en cada parto natural siempre debería haber 2 unidades de sangre. La mayor muerte de mujeres en parto es por hemorragias. Por eso, con carácter preventivo, ¿no? Pero sabemos que han crecido las cirugías, la atención, los trasplantes. Como no se fabrica, entonces la tenemos que generar. Y por eso es importante que tengamos primero estilos de vida sanos. Porque ¿quién puede donar sangre? Los que tienen, sobre todo, estilos de vida sanos. Pero donar sangre es un espíritu, un estilo de vida. Es de ponerme en lugar de las personas. Reitero, porque la sangre no se fabrica, pero no solo se fabrica. Tiene también un tiempo de caducidad, ¿eh? Claro. Y en el caso, por ejemplo, de las plaquetas, 70 horas. Y después, cuando se ponen en las bolsas, en los freezers, el plasma, podemos tener un plasma congelado, pero además la sangre tiene que caducidad, se tiene que renovar. Por eso es muy importante que tengamos este espíritu de donación altruista. Y debemos diferenciar 2 maneras de donar sangre. La donación, bueno, por supuesto que desechamos en la que se paga plata, eso ya es hasta una inmoralidad, ¿no? Pero donde yo estoy, en las puertas de los hospitales, se compra y se vende sangre, ¿no? Es la donación de reposición. Eso es, un familiar, un amigo necesita sangre, hay que ir. Eso está muy bien, pero permítame la expresión, es tercermundista, con perdón.
¿Por qué es tercermundista? Porque lo importante es que sea una donación altruista, que es periódicamente dono, ojo, para quien la necesite y cuando la necesite. ¿Por qué? Porque la sangre tiene que estar por delante de la necesidad. Eso de estar correteando, que se necesita sangre de tal, eso es tercermundista, subdesarrollo, y además es egoísmo, porque el tema de donar sangre es un tema de pensar en los demás, es más, hacer patria, querer bien a la gente, pero recuerden, la sangre tiene que estar por delante de la necesidad, no hay que pedir sangre a nadie, cuando tenemos esta cultura y este espíritu de decir, cada cierto tiempo dono sangre. Gracias a Dios, yo he donado sangre en 168 ocasiones. Cumplí los años 18 y ese día lo celebramos donando sangre. Y normalmente venía donando cada 3 meses, ¿no? Cada 3 meses. Después ya a partir del año 2000 prácticamente pasé a ser un conejillo de Indias. ¿Y por qué conejillo de Indias? Porque llegué a Bolivia y me encontré en el hospital que si no se devolvía la sangre de un niño o de una persona adulta, no podían sacar el cuerpo del muerto. No, esto ya no puede ser, ¿no? Y ahí vimos la necesidad de hacer campañas y de sensibilizar. Y a partir de ese momento, cada 3 meses, gracias a Dios, con la prensa. Ustedes, la prensa, son más fundamentales que nosotros y que los profesionales, porque la cadena de la donación de sangre empieza primero por la concientización, ¿no? Y entonces, como conocía bien el sistema de España, España es prácticamente el número 1 en donantes de sangre y de órganos, ¿no? Y gracias a las campañas en vivo y en directo empezamos a crear esta cultura cada 3 meses, pero llegó la pandemia y necesitábamos. Yo estoy en un hospital además con niños de cáncer, leucemias, y tenemos un método que se llama féresis. La máquina se llama féresis, del griego separación. Sale la sangre, una centrifugadora, ¿no? Extrae, por ejemplo, las plaquetas o el plasma, y la sangre vuelve a entrar. Y por ese método podemos donar cada 15 días. Así que dada la urgencia, incluso se acuerdan que se hablaba del plasma de los que habían pasado. Y yo tuve el virus de los primeros, tuve el virus en el 20, en el 21 y en el 22. Entonces tenía esa posibilidad. Entonces la esencia, en definitiva, ¿cuál es? Que cada 3 meses los varones, cada 4 meses, o 2 veces al año, o 3 veces, yo voy y dono. Para quien la necesite y cuando la necesite. Y sobre todo, no pensar que esto es un tema personal, no, hacerlo como institución. Por ejemplo, en el colegio, los profesores, los mayores, en las universidades, las parroquias, hacerlo como responsabilidad social. Un país culto, un país psicoeducado, un país espiritual, un país cristiano, no le puede faltar sangre, ¿no? Y además, yo insisto muchísimo, porque los jóvenes que donan sangre se cuidan cuidan su corporidad, ¿no? Y por eso, qué importante que se hagan las campañas. Pero también concluyo, para no alargarme, diciendo que ¿por qué a veces falta sangre? No porque la gente no quiere donar, es que no se hacen campañas. Por eso aquí está la labor también de los profesionales del sistema de salud. Si la gente hace campañas, lo va a ver como normal. Y que es también muy importante, volvemos a los niños y a la psicoeducación, que los papás lleven a los niños a donar sangre ahí en la plaza. Hay, por cierto, donar sangre, el último lugar donde debería ser es en el hospital. No hay nada más bonito que en esta plaza tan hermosa que tienen, al aire libre, bajo el cielo. Y cuando los niños ven, ay, papá, mamá, la niña dona sangre para otro, eso sí que educación en valores, ¿no? Así que animémonos, y bueno, gracias a Dios, no he tomado un medicamento en 64 años. Y cuando tuve 3 veces el coronavirus, no tomé un medicamento. Seguramente mi cuerpo estaba muy preparado para crear defensas. Y ahora me permite una nota de humor. Por favor. Bueno, esto es único porque no lo ha dicho nadie en el mundo. Ustedes son exclusivos.
¿Mm? Ustedes saben que donar sangre es también un factor fundamental de antiestrés. ¿A que no lo habían escuchado? El primer antiestrés del mundo. ¿Sí o no? No lo sabía. Claro, porque también cuando donamos nos sacamos la mala sangre. Está bien, está bien, está bien. Padre, bueno... Humor es salud. Siempre, por supuesto. Y está bueno también incluirlo en esta charla. Pero, por favor. Y claro, cuando tenemos esta cultura de dar, cuando alguien tenga necesidad, ya la sangre está. Por eso, miren, que un ciudadano tenga que pensar, ¿y alguien me donará sangre a mí? Eso es un desastre. Por eso, la donación de sangre, permítame, es una cadena, Una cadena. Pero ¿quién es la primera cadena? ¿Los profesionales? No. ¿El Estado? No. ¿El banco de sangre? No. La conciencia de que hay que donar. Es decir, el ciudadano. Después vienen los profesionales, porque la sangre hay que prepararla, el laboratorio, las pruebas, chagas, tal, ¿no? Hasta 7 pruebas. Después, mantenerla, aplicarla. Pero ¿quién es el último que lo recibe? De nuevo el ciudadano, ¿no? Por eso es muy, muy importante decir, y insisto, imagínense que va a un hospital, un niño a cualquier hospital, un adulto. Dice, insisto, ¿tendré sangre? ¿Tendré necesidad? Eso no tendría ni que planteárselo a nadie. Por eso, donar sangre es donar vida. Padre, bueno, le agradecemos el mensaje, por supuesto, con respecto a donación, que es tan importante, bien lo dice usted. Bueno, y empezamos a cerrar. Y por cierto, ¿quién fue uno que donó hasta la última gota de sangre? Y aquí sigue esta pregunta, usted me la tiene que responder, porque si no, no me voy y sigo hablando, que eso va a ser peor. Pensé que iba a hacer una pregunta retórica. No, esta... ¿Qué grupo sanguíneo tenía el Señor Jesús que nos dona hasta la última gota de sangre? ¿Qué tema? ¿Qué pregunta? El O negativo, donante universal. Y hemos hablado mucho de sufrimiento, de dolor, de crisis. Recuerden que nosotros seguimos a alguien que no muere viejo, sino joven. El modelo de nuestra salud y nuestro Redentor no muere enfermo, sino sano. No muere en la cama, sino en la cruz. Y algo curioso, en Getsemaní, hasta con angustia de muerte, pide ayuda. Quiere que lo acompañe Pedro Santiago en Getsemaní. Él prepara los suyos para su muerte. Se despide. Qué importante es, hemos hablado mucho también de la muerte, ¿no? Que tengamos la preparación también, psicoeducación para nuestra propia muerte, para despedirnos de nuestros seres queridos, ¿no? Mire, me decía un señor, ¿no? Dice, yo quería decirle a mi esposa que me voy a morir, se va a morir, porque llevamos 6 años de novio y 50 y tantos de casados. Dice, pero no lo voy a hacer para no hacerla sufrir. Y yo pensé, un hombre casi 60 años, ¿cómo nos va a decir? No. Tenemos que psicoeducarnos y recuerden, hablar de estas cosas y con los niños no es hacerles sufrir. No. Ay, no lo hablamos para protegerlos. No, porque esa protección es desproteger. Al revés, hay que psicoeducarlo en estas realidades, en estos valores. Y por eso miremos a Jesús, que fíjese, morir joven, hasta torturado, hasta asesinado, nos enseña que hay que despedirse, preparar a los suyos, y además, como hemos dicho, nos donó hasta la última gota de sangre. Si tuviera, Padre, la última pregunta que le hago, si tuviera que resumir su camino de vida, todo esto que nos ha contado, que ha pasado, que ha experimentado y que ha compartido a lo largo de todos estos años y que sigue compartiendo, por supuesto, por eso está aquí con nosotros.
en un mensaje para la persona que está del otro lado, ¿cuál sería ese mensaje? Todos hemos venido a la vida con una misión. Nadie ha venido a este mundo, ni al tuntún, ni al tontón, ni al montón. Con una misión. Dios nos ha creado, no nos hemos creado nosotros, ¿eh? Venimos a través de los padres, pero no somos los padres. Con una misión, un objetivo. Y esa misión es realizarnos. Y esa misión es ser feliz, ojo, y hacer felices a los demás. Por eso, cuando pensemos en clave de salud y en clave de salvación, mire, sabemos que somos sanos si somos felices. Y por eso no pensemos tanto, ¿qué me van a dar los demás? ¿Recordemos a Kennedy? No preguntes qué va a hacer América por ti, sino qué vas a hacer tú por América. Y la persona que dona, que es generosa, que se pone lugar a los demás, va a ser feliz. Y si es feliz, es sana. Y si es sana, es realizada. Y si es así, está cumpliendo el gran objetivo de la vida. Y por eso, aunque hemos hablado de sufrimiento y de dolor, yo espero que cuando me muera, porque me voy a morir, lo digo porque muchos creen que no se van a morir, a mí me gustaría que mucha gente llorara, pero de alegría. Padre, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por sentarse con nosotros a charlar durante todo este tiempo. Hemos charlado un largo rato sobre temas muy importantes y bueno, quedar por supuesto en contacto siempre y al pendiente, y lo esperamos, ¿quién dice? Prontamente, y por qué no, en una campaña de donación de sangre también en nuestra localidad para, como dice usted, predicar y mostrar con el ejemplo, como hemos hablado a lo largo de toda esta charla que hemos mantenido. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, por supuesto, como le digo, permanecemos siempre en contacto. Bueno, y yo también los espero en mi casa en Lima. Allí estaremos. Ah, claro, claro, y con mucho gusto. Y la verdad que me gustaría mucho poder hacer una campaña aquí y donar en vivo y en directo. Por cierto, me toca dentro de 6 días. Estamos cerquita. Estamos cerquita, sí, cada 3 meses, periódicamente. Se puede donar hasta los 65 años. Muy bien. Gracias. Bueno, y también ya. Siempre que haya una dificultad, niño, joven, adulto, pedir ayuda, dejarse ayudar, no caer en la tentación, ¿quién va a entender? No, pedir ayuda. Y no olvide, siempre usted es más grande que el mayor de los sufrimientos. Gracias. Muchas gracias, Padre. Hasta allí entonces la visita de hoy, el Padre Mateo Bautista García, con quien hemos compartido un nuevo capítulo de En Contexto. Que estén muy bien y que tengan una excelente jornada.